Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un saludo para todas las audiencias de Línea de Gol del periódico El Colombiano. Soy Brandon Martínez, periodista de la sección de deportes. Y hoy tenemos un invitado que nos recibió aquí en el lugar donde ocurre la magia. Aquí es donde todo el mundo quiere venir, en el Deportivo Independiente Medellín. Estamos con Federico Espada, el director deportivo del Medellín. Fede, muchas gracias por aceptar esta charla con nosotros y bienvenido a Línea de Gol. Muchas gracias, Brandon, muchas gracias a todos y bueno, siempre bienvenido acá. Es la casa de nosotros y la casa de ustedes también. Fede, contanos cuántas personas han pasado por esta oficina, que es donde se renuevan los contratos en el último mes, recientemente. Bueno, para renovaciones de contratos fueron 4 las renovaciones importantes que hicimos. Primero Luis Fernando Escorcias, un chico de 20 años que traímos del Real Cartagena, donde no tenía mucho espacio. Uno de los chicos más jóvenes del plantel, que también renovó por 3 años. Después llegó Leiser Chaverra, otro jugador importante, uno de los 3 capitanes del equipo, que traímos de Deportes Quindío. Él jugaba en la B y se volvió uno de los más referentes de nuestro equipo. Después Daniel Londoño, un caso muy especial, es el jugador que más tiempo tiene en el club del plantel actual. Y creo que ha demostrado, sobre todo en el último tiempo, en el último semestre, la grande capacidad que tiene en esa línea defensiva de 3, la capacidad de ganar duelos, la capacidad de sumarse al ataque, y creo que se mereció también la renovación de 3 años. Y por último Diego Moreno, un jugador también referente, uno de los jugadores con más goles del plantel. Me acuerdo muy bien el primer semestre cuando lo traímos de Envigado con Alfredo Arias, cuando llegamos a la final. Él marcó 7 goles, que por un volante es mucho, y creemos que puedes también mejorar esa suma en ese semestre. Entonces muy contentos con las 4 renovaciones, más con las contrataciones que traímos en ese mercado de fichajes, y esperar que a mitad de año más jugadores vengan acá a la oficina para firmar sus renovaciones en el Poderoso. De afuera se habla mucho justamente de esas renovaciones porque se ve como una estrategia, el, digamos, asegurar al jugador aquí en el Medellín, pero también un poco pensar en una eventual venta. ¿Es así? ¿Ese fue el objetivo, digamos, o uno de los objetivos que se tuvo con esta renovación que se hizo recientemente? Bueno, las renovaciones, primero que todo, son por darle continuidad al plantel. Cuando tú renuevas un jugador, obviamente a nivel contractual tú estás más fuerte en la posibilidad de una futura venta, pero no fue la prioridad de esas renovaciones. Porque cuando tú renuevas un jugador de pronto como Escorcia, como Arizala, en su época como Montaño, ahí sí de pronto es más para asegurarse en el tema de la venta. Pero ya cuando tú renuevas jugadores de 27, 28 años, como el caso de Diego Moreno, como el caso de Leiser Chaverra, estás renovando un jugador de 28 hasta los 31 años. Entonces, la prioridad de ese contrato no es una posible venta, porque obviamente el jugador más va cercano a los 30 años, menos posibilidad para venderlo. Hoy la posibilidad es tener el mejor interior en el mercado colombiano, como es Diego Moreno, o el mejor central por derecha, línea de 3, o lateral derecho, como Leiser Chaverra, que sean los pilares de esa base que queremos armar, no solo por este año y para ganar la 7ª, sino por los años futuros y por los torneos internacionales que se vienen. Entonces, hoy la prioridad es sobre todo en esos jugadores. Daniel Londoño es un jugador que este año cumple 30 años, entonces ya no es un jugador que entra en las posibles ventas del club, pero es un jugador que ha mostrado de ser muy importante en esa estructura y en el club. Entonces para nosotros es muy importante poderlos mantener a largo plazo. Distinto a lo que pasa, por ejemplo, con Brian León, que sí es un futbolista de Claro, más proyección a venta internacional. claro, sí, eso depende mucho. O sea, Brian León es un chico de 24 años. Brian León tiene 5 años menos que Daniel Londoño, 4 menos de Diego Moreno, 3 menos que Leiser Chaverra. Tiene un estatus también, una posición diferente, donde obviamente el mercado pide más delanteros y siempre hay menos. Entonces es normal que son jugadores que tienen, cada uno tiene un mercado diferente, porque de pronto el jugador como Arizala, que es un chico que va a cumplir 20 años, tiene más mercado en Europa. Brian de pronto lo puede tener más en la MLS, y ya el jugador como Diego puede tenerlo más en México. Entonces cada jugador tiene mercados diferentes y cada renovación es diferente. Hoy la prioridad es darle esa renovación a la nómina, seguir con la base del semestre pasado, que sabemos cómo terminamos. Mucha gente habla de los refuerzos,
pero si te pones a ver, por ejemplo, el partido más difícil de la temporada, que fue contra Millonarios en Bogotá, del 11 titular, el único nuevo era Washi. El resto eran jugadores que ya venían trabajando desde el año pasado, y esa fue una de nuestras fuerzas en los primeros 8 partidos de la liga. Hablabas de de los fichajes, perdón, de los futbolistas nuevos. ¿Cuál fue el más difícil de convencer? ¿Cuál ha sido el negocio más difícil que han hecho desde que asumiste ese rol de director deportivo del Medellín? Bueno, yo creo que del último mercado de fichajes, seguramente lo de Caín Mantilla y lo de Washington Aguirre fueron los dos más difíciles, porque obviamente tenían muchos equipos atrás de ellos. Para nosotros fue un orgullo poder tener los dos, y esperamos que puedan durar buen tiempo acá, porque uno fue el mejor arquero de la Copa Libertadores y lo querían 5 equipos grandes de Argentina, uno de Brasil, y para nosotros fue fundamental la gana y la voluntad de él de estar acá y hacer la historia con nosotros. Y Kevin es un jugador que ya tenía muchas ofertas de Escocia, de Portugal, de equipos grandes de Europa que están en este momento. Hoy van a jugar Europa League, casualmente, y que él escogió a nosotros por encima de ellos también nos muestra que estamos haciendo bien las cosas, que todo lo que es el proyecto encabezado con cabeza con Don Raúl, todo lo que es la sede, el proyecto técnico con Alejandro Restrepo en el staff, todo lo que se está haciendo ya hace un tiempo acá, ya antes con Daniel Ossa como presidente, eso está dando resultados. Esperamos que los resultados puedan llegar a nivel de estrella en ese semestre, pero sabemos que los resultados van a llegar porque es un club que está haciendo cosas importantes desde antes de mi llegada acá, y es bueno seguir haciendo buenas cosas y aportar el granito de arena para seguir haciendo más grande el Medellín. ¿Cómo funcionan esas operaciones? Yo muchas veces te he visto acá en la sede o en la sede de Llano Grande, siempre pegado del teléfono. Cuéntanos un poquito cómo es ese relacionamiento con esos otros clubes o con los jugadores para que lleguen al Deportivo Independiente Medellín. Sí, es fundamental el tema de relacionamiento, es fundamental tener buenas relaciones con equipos, con agentes, con jugadores, porque obviamente tú no sabes cuándo lo necesitas. Entonces, por ejemplo, el caso de Mantilla, el empresario de Mantilla es uno de los dueños de Fortaleza. Entonces, gracias también a la buena relación con Forta, mi pasado allá, eso facilitó mucho, mucho las cosas. Entonces, para nosotros es fundamental dejar las puertas abiertas. Hoy nosotros vamos a Argentina a jugar un partido y a Don Raúl lo buscan 15 empresarios, a mí otros, y eso muestra que somos personas buenas, personas que la gente quiere, y así es más fácil negociar con los jugadores, porque los jugadores piden referencia. Entonces los jugadores, Washi seguramente habló con Méndez y preguntar que cómo le fue en el paso de Javier Méndez acá en Medellín, y después Fidrijeski pide información a C3, y Mantilla pide información a Miguel Monsalve. Entonces son todos jugadores que han compartido en algún momento, y obviamente saber que todo el mundo habla bien del club y de nosotros, eso es muy importante. Federico, desde afuera muchas veces se dijo que, que vos no sabes armar equipos, ¿no? Pero creo que la plantilla que tiene hoy el Medellín es una muy buena plantilla y compite bien. ¿Qué decir frente a esas críticas? Porque se decía o se pedía, por ejemplo, en algún momento que se trajera a una figura, pongamos un nombre puntual, Juan Fernando Quintero, y se decidió por otros futbolistas. ¿Qué pesa en esa toma de decisiones? Sí, obviamente, pues el tema de Wanfer ya lo hemos tocado. Nosotros hicimos un esfuerzo importante para poderlo tener, y siempre va a tener las puertas abiertas del club, obviamente. Creo que los esfuerzos que hemos hecho en los últimos semestres para armar nómina fueron importantes, porque al final, cuando por un minuto no fuimos campeones contra Junior, habíamos hecho un esfuerzo importante a mitad de año en tema de fichajes. Después el 2024 fue un año casi de transición, donde muchos jugadores que tenían años en el club, que terminaban contratos, se fueron o no se renovaron, y decidimos cambiar la mayoría de jugadores. Hice el ejemplo de Daniel Londoño porque es el jugador que más tiempo tiene en la institución, y Daniel Londoño llegó en enero de 2023. Ujú. O sea, el jugador con más tiempo en la institución está cumpliendo 2 años en la institución y no 5, por Ujú. ejemplo. Después llegó Aymal Alvarado en el mismo mercado de fichajes, pero digamos que el gran cambio se hizo el año pasado, donde bajamos también el promedio de edad, donde subimos más juveniles que ya han demostrado y otros están demostrando, y creo que ahorita tenemos el staff y el cuerpo técnico que siempre quisimos, el plantel que siempre quisimos,
y por eso creemos que en el corto plazo se puedan dar los resultados tan esperados. Hubo un momento en que hubo muchos cambios dentro del equipo y había personas que estaban trabajando acá que decían que salieron por orden tuya. ¿Fue así? No, acá tenemos un comité y todas las decisiones se toman en comité. Desde el fichaje de un jugador importante al entrenador de la sub-15, cuando nombramos un entrenador de la sub-15, hasta las salidas de jugadores y de personas. Entonces, acá hay un comité, obviamente liderado por Don Raúl. Nosotros siempre lo asesoramos de la mejor manera y creemos que hoy tenemos los mejores perfiles, no solo en el cuerpo técnico profesional, sino también en la cantera tener como entrenadores de la tres categorías de torneo nacional, Sebastián Botero, Felipe Santos y Pacho Nájera, creo que nadie en Colombia puede tenerlo en un equipo profesional. Entonces, realmente acá se toman decisiones en conjunto y nunca hay una persona por encima de todo. Se escuchan las personas y ya después de Raúl toma la decisión mejor. Hace un tiempo se habla de un proyecto deportivo en el Deportivo Independiente Medellín y eso está relacionado con esos cambios que se han hecho dentro del club. ¿Cuál es el proyecto deportivo? ¿A qué le apunta este Medellín desde esta gestión tuya, desde la gerencia deportiva y todos los otros cambios administrativos que se han hecho? Claro, bueno, obviamente a nivel profesional el objetivo es la séptima. O sea, está claro que nuestro objetivo es volver a ganar después casi 9 años y queremos hacer historia acá con el primer equipo. Ya después hay objetivos, digamos, secundarios, que son ya la continuidad de la nómina, en la proyección de jugadores juveniles, armar todas las categorías para que compitan a nivel nacional. El año pasado fuimos campeones de la sub-17 a nivel nacional, este año queremos ser lo de la 20 y de la 17. En 3 años queremos de la 20 y 17 y 15. Entonces, para nosotros todas las categorías, desde la sub-12, que es la categoría más chiquita que tenemos, hasta el primer equipo, siempre el objetivo va a ser ganar. Entonces queremos dar esa mentalidad ganadora, queremos que en el tiempo permanezca esa mentalidad y eso empieza desde el entrenador hasta el fundamentador, hasta el preparador físico, hasta el coordinador de fuerzas básicas, al entrenador del primer equipo. Entonces esperamos que con resultado todo eso se pueda dar. Siempre los equipos buscan como otros referentes a nivel internacional. ¿A qué equipo internacional podría parecerse este Medellín desde ese proyecto deportivo? Pues yo creo que cada club es diferente porque estamos en países diferentes, entonces yo te podía nombrar algunos clubes que están haciendo muy bien las cosas. En el caso, por ejemplo, en el caso de Palmeiras como club grande, que ha tenido una renovación muy importante en los últimos años, un cambio de entrenador, un cambio de jugadores, hasta Independiente del Valle, que es un club que a nivel juvenil de pronto hace mejor las cosas, pero a nivel profesional no está tan grande como Palmeiras. Son dos proyectos diferentes, uno con una prioridad que es ganar a nivel internacional todo lo que se pueda ganar y otro crear, desarrollar, fichar juveniles para después tener una venta y nosotros queremos ganar y también fortalecer la cantera. Entonces para nosotros todos los clubes son de ejemplos y queremos crecer en todas las áreas. Que de momento un poco está más cerca de eso segundo que nos cuentas, porque en alguna rueda de prensa al principio de este año se dijo, por ejemplo, Jaime Alvarado llegó aquí siendo un jugador no tan conocido y hoy es uno de los volantes con mayor proyección en el fútbol colombiano. Y así hay otros ejemplos. Eso también hace parte de ese objetivo de este Medellín. Sí, Potenciar. claramente eso hace parte del scouting que nosotros hacemos. Entonces cuando traemos un jugador como Jaime Alvarado, que es un jugador que en el último paso en Fortaleza, donde yo estuve allá, terminó de suplente de Pájaro, que es el mediocentro de Fortaleza. Es un jugador que nadie había apostado por él. El caso de Leiser Chaverra, otro jugador que ningún equipo apostó por él cuando salió de Quindío. El caso de Diego Moreno, otro jugador que salió de Envigado, que nadie apostó por él. El caso de Brian León, es un jugador que cuando llegó acá, llegó con muchas críticas, diciendo que no era un jugador para Medellín, que le quedaba grande la camisa de Junior. El mismo caso de Edwin Cetré. Entonces son todos jugadores que nosotros visualizamos que podían ser estos realmente, siempre creímos en ellos. Ahora el caso más reciente es Leider Berrío, jugador súper criticado acá en la costa de la prensa, de la hinchada, y nosotros desde el primer momento estuvimos seguros. Yo en diciembre, sí, por ahí el 18 de diciembre tomé un vuelo, fui a almorzar con Leider, un chico muy estructurado, muy familiar, donde él tuvo una autocrítica en el paso por Junior, donde él no dio la culpa a ningún entrenador, habló bien de todos los entrenadores que tuvo en Junior, diciendo que él no estaba listo mentalmente, pero que él veía el paso en el Medellín como
volver a ganar esa confianza y poder estar fuerte mentalmente cuando le llegaba a pasar lo que le pasó en Junior. Entonces nosotros queremos conocer la persona, queremos conocer la familia, queremos conocer el entorno y después tomar la decisión. Y Leider es un jugador que vino acá con muchas críticas y hoy es un jugador muy fundamental en el once titular. ¿Cómo es ese rol de director deportivo? Que además sabemos que no solamente es director deportivo del equipo profesional, sino que también sos un tentáculo o una conexión con las divisiones menores. ¿Cómo funciona todo esto? Sí, eso es un cargo que don Raúl me acuerdo muy bien en la entrevista que yo tuve, en la primera entrevista final 2022. Él siempre quiso tener el cargo de director deportivo. Me decía que en Colombia nadie tenía director deportivo, que eran más personas que eran operativas y menos deportivas. Entonces, eso empieza por la confianza del dueño y en ese caso de Daniel como presidente, porque sin la confianza no se puede hacer nada. Ya después hay un día a día donde obviamente uno tiene que estar cerca del primer equipo, estar en el entrenamiento, poder conversar después del entrenamiento, mirando a lo que va a ser el partido, por ejemplo, en ese caso con el Deportivo Cali. Y hay un día a día de cantera, donde yo ayer, por ejemplo, tomé el carro, fui a la finca a ver un amistoso de la sub-17 contra Rojo FC, porque el equipo ya va a empezar el torneo nacional, y ahí es lo mismo, ver el partido, tomar notas, sentarse con el cuerpo técnico, en ese caso de la sub-17, mirar cuáles jugadores ya pueden estar inscritos, cómo sería la mejor nómina para enfrentar a Uraba Soccer en ese caso, y ver dónde podemos mejorar y dónde yo puedo aportar y ayudar a los cuerpos técnicos. Entonces, hay una constante comunicación en el día a día, donde obviamente cuando no hay fichajes, o sea, en ese periodo, hay menos contactos con agentes y jugadores y clubes, sino más un día a día. Y para mí es muy importante tener esas conversaciones, porque obviamente uno también, por ejemplo, yo ahorita en abril voy a ir una semana al Suramericano Sub-17 en Cartagena, entonces saber que acá puedes contar con grandes profesionales en todas las categorías, en todos los staff, te da mucha tranquilidad. ¿Quiénes son esas conexiones tuyas con el equipo profesional y con las divisiones menores cuando no puedes estar ahí de lleno? Bueno, digamos que en lo deportivo, la mano derecha en el primer equipo de Pacho Nájera, una persona que todo el mundo lo conoce, es muy estructurada, gran persona, estuvo de asistente de Alfredo Arias en la última etapa de Alfredo acá, y es una persona que en la mañana me ayuda mucho como secretario técnico, entonces tema de scouting y también de relacionamiento con el staff técnico, y en la parte deportiva en Fuerzas Básicas, Simón Marulanda, que es una persona que ya estaba en el club antes de mi llegada, que siempre quiso estar en lo deportivo, y es un chico que ha crecido mucho, que ha estudiado, que es inquieto, que quiere ir a todos los torneos para ver jugadores. Entonces, realmente hoy la parte deportiva yo me siento muy respaldado por ellos y muy tranquilo cuando uno tiene que ir a un viaje o a un torneo, porque sé que siempre acá las personas lo hacen de la mejor manera. ¿Cómo se define el fichaje de un futbolista para las divisiones menores? Porque tuvimos la oportunidad hace poco de estar en la casa hogar del Medellín y había futbolistas de Cali, de Santa Marta, de que venían de Sócrates Valencia, el equipo de Pereira, de la costa, bueno, de Tumaco en Nariño, de Guachén en Cauca. ¿Cómo se define qué prospecto de jugador puede llegar a las divisiones menores? Sí, yo creo que hay diferencia entre el primer equipo y fuerzas básicas. En el primer equipo nosotros trabajamos con un mapa posicional, donde obviamente tenemos prioridades en alguna posición. Entonces es ahí donde decidimos por cuál posición ir y presentamos perfiles. En la cantera es diferente. En la cantera nosotros traemos el jugador de mayor proyección que vemos. Entonces si es de Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Santa Marta, nosotros lo traemos sin ver de qué parte es. Obviamente tenemos una base de jugadores, sobre todo sub 15, sub 14, sub 13 y sub 12 de Medellín, obviamente, y ahí vamos a empezar a traer jugadores que puedan reforzar las categorías. Obviamente tenemos unas alianzas muy fuertes con varias escuelas del país, muy importantes, como el caso de Sócrates, Valencia, como el caso de Distrito de Cali, donde salió John Edwin Montaño, en el caso de la Sarmiento Lora, en Córdoba con Área Chica, por ejemplo, en Cartagena con BLT y Crespo. O sea, en cada departamento tenemos alianzas donde es más fácil fichar porque ellos nos dan la prioridad a nosotros. Entonces, claramente para nosotros es fundamental contar con esas alianzas, y ya cuando vamos a los torneos que pueden ser zonales de fútbol o torneos de las Américas o torneos nacionales, vamos a ver los mejores jugadores para traer al equipo.
O le hablas a Alejandro Restrepo al oído, le decís como este jugador de las divisiones menores podría funcionar. ¿Cómo es esa relación del director deportivo con el técnico del primer equipo de Medellín? Sí, desde David González siempre hemos tenido una conversación con David, con Alfredo y con Alejandro muy sincera, muy buena, donde ellos también confiaron mucho en la persona que están a cargo de las fuerzas básicas. Hoy estaba hablando en un grupo con Sebastián Botero, con Pacho Nájera, con Simón y con Nicolás Ramírez, que es el preparador físico de David. Todos estábamos en la sub-20 del 2023. De la sub-20, el equipo titular era Brian Benítez, que es el arquero titular de Orso Marzo. Cristian Graciano, que está en el Deportivo Cali. Julián Rodríguez, titular en el Huila. Malcolm Palacio en Columbus en la MLS. Alcer Angulo en Orso Marzo. Santiago Santa Cruz, que debutó acá con nosotros. Breiner Moya, que acaba de hacer un golazo con Huila contra Bogotá el fin de semana. Samir Mayo, que lo enfrentamos ahorita con Equidad. Y arriba está Juan David Arizala, que fue el mejor lateral izquierdo del Sudamericano Sub-20. John Edwin Montaño, que está en Europa, que ya debutó en Lommel en Bélgica, y arriba Andrés Felipe Dávila, que está en Cincinnati. O sea, de 11 jugadores, todo el 11 está jugando profesional. Entonces, para nosotros es un gran orgullo ver ese trabajo de ya hace 2 años que se está reflejando en esos éxitos de esos chicos. Entonces, es normal que el contacto y diario con Alejandro y antes con David y con Alfredo, porque ellos preguntan mucho sobre los juveniles. Entonces, cuando yo me senté en el bus para ir al estadio contra Equidad, Alejandro me preguntó que cómo le había ido a la sub-20, que cuál fue el once titular, que quién se había destacado. Es un cuerpo técnico que está muy pendiente de los partidos, entonces Juliano, el asistente, y Pecoso, que son los dos asistentes, van mucho a ver la sub-20, invitan muchos jugadores juveniles. Entonces hoy yo creo que ellos conocen todo el plantel sub-20 y algunos sub-17 muy bien y pueden tomar las mejores decisiones para subir jugadores juveniles. ¿Qué tan importante fue para este Deportivo Independiente de Medellín la venta de John Edwin Montaño, por ejemplo, en un año en el que no se logró el cupo a torneo internacional y que sabemos la importancia que tiene esa clasificación para las arcas económicas del equipo? Sí, para nosotros, obviamente todas las ventas nos ayudan para poder mejorar cosas acá, para hacer otras canchas, para poder tener refuerzos de calidad, como el caso de Washington, como el caso del Polaco, como el caso de Kevin Mantilla. En esos casos, la venta de Montaño como la venta de Jimmer Fori fueron dos ventas muy importantes porque de igual manera ya van a cumplir en un año 4 ventas, en el caso de Cetré, Monsalve, Montaño y Fori, muy importantes para nosotros porque subsidian otras áreas donde nosotros queremos seguir invirtiendo. Entonces, el caso de la infraestructura, el caso de la casa hogar, este año tenemos más jugadores en casa hogar, en el caso de los refuerzos del primer equipo que ya nombramos. Entonces, Don Raúl siempre piensa en lo mejor del equipo y en el futuro del equipo y pensar que todo ese dinero se va a reinvertir en cosas que van a hacer crecer el club, eso tiene que dar orgullo a todos los hinchas y a toda la afición porque hay otros empresarios que en otros negocios quieren ganar dinero y eso no. Eso cada año tú ves el Deportivo de Medellín más grande, con cosas mucho mayores. Ahora miras la sede, el centro de alto rendimiento, las máquinas que tenemos, la cancha del primer equipo y todo lo que viene en los próximos años es algo que vamos a tener mucho orgullo de estar acá trabajando en el club. Hubo otra apuesta que fue arriesgada en su momento, fue la traída de Luis Sandoval. Hoy que coincide casi todo el mundo en que es la gran figura de este Deportivo Independiente Medellín. ¿Por qué traer un jugador que en su momento tenía cuestionamientos por temas de disciplina? Pues yo creo que todos merecen una segunda oportunidad, porque nosotros no conocemos el entorno, la familia, lo que ha pasado cuando el jugador era más joven y creo que a veces no se actuó de la mejor manera en los clubes donde él estuvo. El Chino es un jugador que yo conozco desde los 16 años, desde Barranquilla, es un chico, una gran persona, de una muy buena familia, muy noble, de una mamá que lo ha crecido solo y que siempre ha estado pendiente del Chino y es un gran ser humano. Entonces primero uno tiene que detectar el ser humano, después detectar el futbolista y ya saber que ha cometido errores y que no quiere seguir repitiendo. Entonces creo que el jugador nunca nadie tuvo dudas, porque es un jugador que cuando jugaba en Junior en su última etapa con Bolillo, él era titular por encima de Vaca. Vaca era su suplente
en los últimos cuadrangulares del bolillo. Y en Cali es un jugador que marcó 10 goles en un semestre. Entonces, estamos muy contentos que él pueda tener ese nivel impresionante de las primeras fechas y sabemos que es un jugador de nivel internacional. Entonces esperamos que nos pueda dar los goles por el título y que a futuro pueda tener un salto internacional porque lo merece él y lo merece su familia. ¿Ves los partidos de equipos rivales que pueden ser directos como Nacional o el América de Cali? ¿Los ves? ¿Por qué los ves? ¿Qué te interesa de eso? Creo que Nacional y América son los rivales más fuertes que tenemos en ese semestre. Son dos equipos armados para ganar, con jugadores maduros, jugadores ya que han dado un salto a nivel internacional. Dos equipos que tienen torneo internacional y que merecieron estar en Libertadores en Sudamericana. Y uno siempre le gusta el buen fútbol, le gusta ver esos partidos, le gusta ver dónde puede hacerle daño a esos equipos. Ya en la contra Nacional en 10 días estamos enfrentando el primer clásico del semestre, entonces para nosotros es muy importante ver los rivales. Ahorita estaba pasando en la sala de los videoanalistas y ya tienen montado las alineaciones de los próximos 5 rivales nuestros. Yo llegué y dije, ay, y ya estaban hasta Junior, que nos toca en 4 fechas, con el 11 titular que está armando el profe Farías en los últimos partidos. Entonces nosotros estamos atentos a los detalles, siempre estamos pendientes de todos los partidos de los rivales y creo que fue una de nuestras fuerzas también con la llegada del staff de Leandro Restrepo. El Medellín tiene hoy un restaurante industrial que se inauguró en enero. ¿Qué tan importante ha sido eso en cuanto a la alimentación de los deportistas, en cuanto a la convivencia entre futbolistas profesionales, divisiones menores y todo el personal del área administrativa que son ustedes, Federico? Bueno, fundamental porque primero tú puedes mantener el control de los jugadores profesionales en el desayuno y el almuerzo, a los jugadores de casa hogar desayuno, almuerzo y cena, y más de eso que es seguramente muy importante mantener y controlar la comida de esos jugadores, es también la integración que hemos armado. Hoy tú llegas a las 12:30 al restaurante y ves el equipo femenino, ves el primer equipo, ves la casa hogar, ves todos los empleados y entonces el área jurídica que come con el área de comunicaciones, entonces que el área financiera come con el staff del primer equipo, y esa integración es la fuerza nuestra. Nosotros hoy tenemos un ambiente laboral muy bueno, una energía muy positiva y es buenísimo tener esos espacios donde nosotros como empleados podemos integrarnos y hacer equipo, porque al final somos una familia y eso es lo que se muestra el fin de semana. ¿Esa idea cómo surgió? De pronto de la necesidad de ver variaciones en el peso de los jugadores o ya se tenía desde antes esa idea. Eso desde antes y esa siempre Dani y Raúl la tuvieron como prioridad. Para ser un club fuerte a nivel internacional se necesita sede. Y hoy hay muy pocos equipos en Colombia en tenerlas. Ya después de la sede, obviamente viene la cancha el primer equipo, viene el centro de alto rendimiento, vienen las oficinas, viene la casa hogar y viene el restaurante, que es fundamental como las áreas anteriormente mencionadas. Entonces, gracias a Dani y Don Raúl, que Don Raúl ha hecho la inversión. Dani obviamente quiere que cada día crezca el tema de infraestructura. Para nosotros es fundamental porque nos sentimos privilegiados en estar en esa sede que a nivel internacional es una sede que acá vino Juan David Mosquera a visitarnos y dijo, hay equipos en Estados Unidos que no tienen una sede así. Entonces para nosotros es buenísimo podernos comparar con otros clubes grandes a nivel internacional y saber que se está haciendo las cosas muy bien en esa sede. Bueno, pasemos al lado más humano. Mucha gente se pregunta cómo carajos, desde lo popular, termino en italiano trabajando aquí en Colombia, trabajando en un equipo tradicional del fútbol colombiano como el Medellín. Federico, hablemos un poquito de cómo empezó toda esta relación tuya con el fútbol y cómo se dio esa llegada aquí a Colombia. Bueno, sí, se da en enero 2013, coincidió con el sudamericano que Colombia gana con el PC Restrepo. En ese momento en Europa la gente tenía mucho miedo a Colombia por temas de seguridad y también yo tuve mi pelea con mi mamá porque no me quería dejar salir de la casa y llegué acá como scout de una agencia que tenía, digamos, la base en Milán, la sede en Milán. Duré 2 años con esa agencia. En 2015 empecé como director deportivo del Parma Football School. En ese año quedamos campeones nacionales con Aymar Alvarado de capitán. Ujú. Y Udinese compra la ficha, compra la escuela y duré 7 años de director deportivo de la escuela Udinese en Cartagena y Barranquilla.
De ahí Fortaleza de mi trabajo me empieza a buscar ya en pandemia y yo le dije que no podía dejar a todos los chicos y a ese trabajo en pandemia solo, entonces le pedí hasta el 2022. Ellos me esperaron, llegaron hasta Italia a hacerme una oferta para ser el nuevo director deportivo de Fortaleza y en 2022 empecé en Fortaleza como director deportivo. ¿Por qué cuando llegaste a Colombia llegaste a la zona de la costa? Yo llegué a Bogotá. Yo llegué a Ok. Bogotá al comienzo porque era la capital, porque también tenía un tío que me daba, digamos, un cuarto. Yo vivía en su casa en ese momento y empecé a tener contactos. Después un empresario romano que se llama Angelo Ronconi quería invertir en el fútbol, quería ser el presidente de una escuela, entonces me dijo, mira, yo vengo de otra área, no de fútbol, ármame un proyecto donde tú eres el director deportivo, donde tú fichas los jugadores, yo te doy 20 cupos en Casa Hogar y en el Colegio Americano de Barranquilla y en la universidad, no me acuerdo cómo se llama, pero del Colegio Americano, y todos los jugadores tienen que tener un estudio. Entonces en ese momento yo traje 20 jugadores que vi en varios zonales, en varios torneos, y se armó el equipo que quedó campeón nacional en 2015. Entonces ya después, estando en la costa, ahí me doy cuenta de qué parte del país salen los jugadores y empiezo a tener más confianza en ir a ver los torneos. Pero digamos que mi llegada fue a Bogotá y ya después obviamente se trabajó más en la costa atlántica. Conociendo de lleno, porque la conoces en forma, el proceso formativo de los futbolistas en Colombia y todo lo que tiene que ver con divisiones menores, fútbol formativo, si se hacen las cosas bien en el fútbol formativo en Colombia, es decir, si se generan o si se les dan los elementos suficientes a los jugadores para que terminen siendo futbolistas profesionales, buenos futbolistas profesionales. Yo creo que se ha mejorado mucho. O sea, desde mi llegada a Colombia he visto un crecimiento en la parte de dirección técnica, de dirección deportiva, de preparación física, de infraestructura. Vi un crecimiento muy grande. Hoy las canteras de muchos equipos colombianos están funcionando bien. Claramente pueden funcionar mejor y nosotros también siempre estamos pendientes del crecimiento y de cómo mejorar el tema formación de jugadores. Pero realmente creo que desde mi llegada ha crecido mucho el fútbol colombiano en todos los niveles. Claramente puede crecer, pero veo muchos más técnicos capacitados, ya pusieron cursos y licencias que antes no habían, ya también los preparadores físicos piden de hacer cursos, de conocer mejor el GPS, Catapult y toda esa plataforma que uno puede tener en el día de hoy. Entonces hoy yo veo mucha gente joven, una nueva clase de entrenadores, como el caso de Leandro Restrepo o de David González, y creo que la gente quiere estudiar, quiere mejorar y quiere aportar al desarrollo del fútbol formativo. ¿Qué tan lejos está ese fútbol formativo de aquí a a Europa, por ejemplo, a Italia, que es, digamos, algo que conoces en Sí, forma? no, es diferente porque de pronto la inversión que nosotros hacemos en 3 categorías, en Europa lo hace en 8 categorías, entonces está invirtiendo más del doble. Todos los clubes tienen infraestructura como la que tenemos nosotros y es normal que es diferente porque también hay un torneo más competitivo, por ejemplo, torneos nacionales sub 15, sub 12, 13, 14, 15, 17, 20 se juega solo contra equipos profesionales, entonces no hay escuelas que compiten, todos los partidos son parejos, hay más viajes y hay obviamente tercera, cuarta, quinta división. Entonces creo que en eso nos sacan mucha ventaja, por ejemplo, en ese caso Italia. Pero vos tenés algo muy arraigado en el corazón aquí a Medellín, que es el nacimiento de tu hijo. ¿En qué otra ciudad de Colombia te gustaría vivir? No, claramente Medellín es la mejor ciudad para vivir. Por una persona europea e italiana ve Medellín como la ciudad más europea que hay. La verdad, como familia nos encontramos muy bien en Medellín y estamos muy contentos acá con el club, con las personas, con la hinchada y esperamos permanecer muchos años acá. He vivido bien en Cartagena también. Realmente es una ciudad que me gusta, donde siempre cuando vienen mis papás a visitarme vamos a quedarnos un mes en las vacaciones, pero como ciudad la prefiero Medellín a todas, la verdad. ¿Qué es lo mejor de tu trabajo? Lo mejor es vivir por el fútbol, ver partidos, conversar con amigos que trabajan en el fútbol. Eh, yo creo que eso es lo mejor. Ahorita, por ejemplo, el lunes viajo a Bogotá, voy a ver un zonal y el martes voy a ver 3 partidos del zonal
de categoría sub-13. A las 3 voy a ver Tigres Real Cartagena de la B y a las 8 voy a ver Santa Fe Bucaramanga de la A. O sea, en un día tú cumples de ver 10 horas de fútbol y eso es lo que más me gusta. Entonces poder estar en las canchas, ver fútbol, ver desde la sub-13 hasta el primer equipo, eso es lo mejor de ese trabajo. ¿Qué es lo más complicado de ese trabajo? Lo más complicado, los resultados, porque al final el trabajo de uno como directivo no siempre se ve reflejado en un penalti que entra, en un penalti que no entra. Entonces, obviamente, si Daniel Torres hubiera hecho el penalti, nosotros somos dioses, pero votamos un penalti y somos malos directivos. Y eso tampoco es. Tampoco somos dioses y tampoco somos malos directivos. Entonces, saber que tú lo que puedes hacer es ayudar al equipo a llegar a esos resultados, pero ya después no depende del trabajo nuestros como directivos. Entonces, a veces esa de pronto la impotencia de no poder influir más en esos momentos, pero con la gana siempre de querer mejorar y de querer ayudar lo más posible al cuerpo técnico y a los jugadores. ¿Cuántas horas trabajas al día? No, al día puedo empezar un día como hoy a las 7:30 con una reunión y por ejemplo hoy puedo jugar Cerro Porteño Melgar y termino a las 10 de la noche trabajando. Entonces obviamente depende un poco. Ayer estaba Leones Inter de Palmira, entonces casi siempre hay un partido importante en la noche que uno termina de ver a las 10 y empieza el día a las 7. Entonces son muchas horas y mi esposa y mi niño me tienen mucha paciencia porque entre viajes y partidos el tiempo libre es muy poco. ¿Qué haces en el tiempo libre? ¿Qué te gusta Del hacer? tiempo libre en la casa, el poco tiempo libre que tengo en la casa, compartir con el niño, con mi esposa, con la familia de ella y con mi familia. Entonces creo que el poco tiempo que uno tiene que dedicarlo enteramente a la familia. Pues venís de una zona que tiene una cocina exquisita. ¿Cuál es tu comida favorita y qué te gusta de la comida que tenemos aquí en Colombia, particularmente aquí en Medellín? Bueno, obviamente de Bolonia son muchos platos, el caso de la boloñesa, de la lasaña, son los platos más famosos en Bolonia. Yo soy más de pizza, o sea, de Nápoles, o sea, siendo de Bolonia, pero me gusta más la comida del sur de Italia. La tradición, hermano. Y exacto, la pizza napoletana acá la extraño mucho, hay muy pocas pizzerías napoletanas acá en Colombia. Y de Medellín me gusta mucho la arepa con chocolo en la mañana y también el plato paisa. Entonces La la bandeja bandeja paisa. paisa obviamente es uno de los platos que más como, obviamente siendo pesado la como un par de veces por mes, pero sí desayuno bastante con arepa de chocolo con quesito. ¿Qué jugadores tuviste cuando llegaste aquí a Colombia que hoy son futbolistas profesionales? Que recordes por Bueno, ahí. digamos en la camada 98-99, que fue campeón nacional, varios jugadores terminaron en el profesionalismo. Aldair Gutiérrez, lateral derecho, campeón con Bucaramanga. Mateo Roa, central de Once Caldas. Carlos de las Alas, capitán en Patriotas. Jaime Alvarado, capitán en Medellín. Joan Bocanegra, que fue campeón en Junior, que ha ido a la de Sammy también. Juan Camilo de Serra, que jugó en España. Y bueno, y después la camada de jugadores acá impresionante, donde hay jugadores jóvenes que todavía no se conocen muchos, pero va a ser fundamental. El caso de jugadores como John Edwin Montaño, Juan David Arizala, Andrés Felipe Dávila, Malcolm Palacio, Luis Maturana, que es un chico de 15 años que ya los equipos europeos están preguntando por él. Yo creo que el futuro del fútbol colombiano es muy grande a nivel nacional. ¿Qué le da miedo a Federico Espada? Pues no, yo creo que en ese trabajo uno no puede tener miedo, porque lo más difícil de ese trabajo es apostarle al jugador joven, apostar al jugador de la B, porque el Medellín es un equipo grande y muchas veces la camisa pesa. Yo creo que lo más difícil de trabajo es proyectar el jugador de equipo chico a equipo grande, porque hoy tú puedes traer a Aymar Alvarado, que es un jugador de Fortaleza, que juega a puertas cerradas, y puede traer Pablo Lima, que fue capitán de Equidad, que jugaba en el mismo estadio, pero tú no sabes cuál es el jugador que más se infla acá y más se asusta acá. Ya lo ves cuando estás acá. Entonces, eso es un trabajo también de apuestas y, y a veces en el fichaje es el miedo, el saber cuál jugador del equipo chico viene acá y sin asustarse puede rendir, como un caso de Leiser, como el caso de Jaime Alvarado, pero eso no es fácil. Entonces siempre cuando uno
piensa en esos fichajes, piensa en el jugador de pronto de las B o juveniles, dice, bueno, le dará con 35.000 personas, con esa presión, puede rendir, pero eso no es un susto, sino una observación que es difícil encontrar la respuesta en el momento del fichaje. ¿Qué sueña Federico Espada? ¿Cuántos títulos quiere llevarse Federico Espada en el momento en que se vaya del Deportivo Independiente Medellín? No, seguramente paso a paso, primero la séptima, el club tiene que volver a jugar Copa Libertadores ya desde el año próximo, tiene que volverse un referente a nivel internacional, entonces no solo con la séptima, sino con más títulos, ser una de las mejores canteras de Sudamérica, eso soñamos y eso trabajamos, y bueno, después mi paso al Medellín, no, me veo ya en Italia otra vez, nuevamente. Mi sueño desde mi llegada siempre fue ser director deportivo del Inter, que es el equipo de mi papá, de toda mi familia, pero paso a paso. Hoy nosotros todos queremos hacer historias en el club, queremos dejar un legado muy importante y creo que estamos cerca para hacerlo y tener grandes resultados en los próximos meses y años. Perfecto, Federico, muchas gracias. Tuvimos entonces en línea de gol a Federico Espada, director deportivo del Deportivo Independiente Medellín. Te agradecemos el espacio, Federico. No, muchas gracias, Brando, muchas gracias a todos y bueno, estamos muy contentos de poder abrir la puerta del primer equipo de la cantera, de la sede y que ustedes puedan ver lo bueno que se está trabajando acá entre todos. Este año sí. Este año sí.